con ustedes para comentarles las informaciones más importantes y los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticias en nuestro país y el resto del mundo. Gracias por iniciar su jornada con nosotros. Buenos días. Hola, Cristian. Buenos días, amigos. Buenos días, Ana Mercy. Gracias por la sintonía en esta mañana. Mañana del miércoles 15 de julio. Ombligo de la semana. Vivimos, claro que sí, ombligo del mes, solamente la Sí, semana, mes y semana. falta un mes y un día. ¿Usted lo está contando? ¿Va Claro. para ese tren gubernamental usted? No, no voy para allá, pero tengo que informarle a la gente cada mañana cuánto tiempo falta para que el nuevo presidente electo y su gabinete Yo asuman. lo digo para saber si puedo contar con usted para planes a futuro, después No del se 16 de anote, agosto. no, no No se me anote, anoto, por si no, acaso. no se anote porque usted sabe, usted trabaja aquí, usted está al lado mío en los últimos tiempos. Bueno, amigos, gracias por su sintonía, también a aquellos que nos sintonizan vía la aplicación del grupo de medios Telemicro y también a aquellos que lo hacen vía nuestro portal web www.telecentro.com.do en la sección en vivo. Gracias sinceras por acompañarnos. Bueno, así es, señores, muchas informaciones, nuevas designaciones, por lo menos a nivel de la red social Twitter, que es la donde se ha manejado el presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, en los últimos días. Pero más que todo, el debate ha estado centrado en estas últimas horas, en si debemos o no abrir el año escolar, si debe darse clase presencial, semipresencial, si debemos tener diferentes opciones de tandas, si vale la pena exponer a nuestros estudiantes y a los profesores. Miren, a veces es muy fácil desde afuera decir que debemos acostumbrarnos a vivir con la pandemia. De la misma manera que es fácil poner un tema sobre la COVID-19 si no te ha tocado las puertas, si no ha estado a tu lado, si no lo ha padecido. Por eso yo creo que el gobierno del presidente Medina, en conjunto con el gobierno que iniciará Luis Abinader el próximo 16 de agosto, deben ponerse de acuerdo. Ante todo, urgente, este debería ser el tema de prioridad en este momento, de las acciones que van a tomar para de alguna manera o retomar al estado de emergencia o ver cómo nosotros, entre todos, cooperamos para parar la rapidez con la que ha ido aumentando en los últimos días la COVID-19. ¿Por qué digo esto? Porque esto no solamente se refleja en el comportamiento de muchos adultos que los fines de semana o los días que podemos salimos a las calles a disipar, a compartir, a tomarnos unos tragos, a juntarnos con los amigos y los familiares. Esto no para ahí. Esto comienza en el mal ejemplo que pusieron todos los partidos políticos al final de los días de la campaña electoral, exponiendo a sus militantes a mítines, a encuentros y a caravanas. Lo dijimos una y otra vez aquí. Si usted va a ser elegido para cuidarnos, usted debe comenzar antes. Pero la euforia de nosotros mismos, pasionales, con la política, con el deporte, pues nos hizo olvidar esa responsabilidad individual que teníamos. Y hoy estamos viendo los frutos de esas actividades políticas que terminaron en una alta contaminación. No hemos podido nosotros como adultos cuidarnos, hacer un stop, parar la propagación de la pandemia. ¿Ustedes creen que los niños en las escuelas, que pueden ser mucho más obedientes que nosotros, van a tener ese cuidado? Van a poder preservarse a cierta distancia, no se van a quitar las mascarillas, no van a jugar todos juntos, no se van a abrazar. Niños que quizás no tienen la conciencia de lo que es una pandemia, por más que lo hayamos dejado en nuestras casas en los últimos meses. Nuestras autoridades que no han podido, ni en la escuela pública, ni en la escuela privada, combatir los piojos. Y lo digo por experiencia propia, porque yo fui niña y yo sé lo que era tener piojo y vivirlo. Y esa cosa andando en la cabeza y que te la estén quitando y matando así con los deditos.
No hemos podido nosotros en ciertos planteles escolares, y que me diga una gente de mi generación y de esta que tenga hijos, si no conoce lo que es que un compañerito de la escuela llegue con piojos a clase. Si no es en su casa que hay un champú especial, que prepara un remedio casero, que échale tal cosa a la cabeza a ese muchacho, si no es así, no se han podido nunca combatir los piojos. Todo lo contrario. Estudiante que llega con estos pajaritos en la cabeza, se le pega al plantel completo. Y comienzan los padres o los tutores a hacer un trabajo especial para librar a ese niño o a ese adolescente de los piojos, de las liendres y todo ese tipo de cosas que pasan en la cabeza. Nosotros nunca hemos podido hacer una campaña de concientización y ni de orientación para librar a los niños y a los adolescentes de la plaga de los piojos en los centros educativos, públicos y privados. ¿Ustedes creen que a nivel de las escuelas y colegios podríamos nosotros desarrollar un plan para prevenir la COVID-19 entre los niños que van desde maternal hasta el bachillerato? ¿Qué tan importante puede ser la preparación que va por encima de la vida? ¿Tiene derecho un profesor a que por su labor, por su trabajo, exponerse? ¿Cuál es la garantía que le estamos dando como gobierno, como país, como autoridad a aquellas personas que tendrán que salir de su casa a exponerse a la pandemia por cumplir un calendario escolar que puede esperar, que puede trabajarse con mayor conciencia y con tiempo, que podríamos copiar, así como vamos y copiamos código, como vamos y copiamos conductas de otras naciones? Podíamos copiar el éxito de otros países antes de aventurarnos de manera rápida, porque tenemos que iniciar el año escolar, a exponer la vida de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. ¿Es justo que el 24 de agosto, a pocos días de iniciar de manera formal el gobierno de Luis Abinader, haya que abrir el año escolar cuando a un mes y un día, hoy, nosotros tenemos números alarmantes de personas contagiadas de la COVID-19, gente que no tiene cómo hacerse una prueba? Vaya al laboratorio nacional para que usted vea las filas, las personas esperando, buscando la manera de saber si tienen la COVID-19. No hemos podido como Estado, como sociedad, como personas responsables, adultas, jefes de hogares, padres de familias, nosotros a cuidarnos y combatir la COVID-19, y vamos a tener las herramientas para soltar a nuestros muchachos a lo que coja mi bon. ¿Cuáles serían esas garantías que no hemos podido aplicar ahora y que se van a aplicar en cada uno de los planteles escolares? Yo no soy de los padres que está en contra de todo, pero yo sí creo que este momento en el que un gobierno se va y otro llega, lo primordial, lo más importante, lo que nos debe importar a todos nosotros como sociedad, como país, como partido político, como gobierno, como autoridad, es la salud de la gente, es la vida de los dominicanos, lo que ahora entraría en una faceta de juego. Y así no podemos nosotros esperar números que comiencen a descender cuando nosotros estamos abriendo todos, exponiendo todos. Y también vamos a poner a los más vulnerables, que pueden ser asintomáticos, como son nuestros niños y nuestros adolescentes, para que después se junten con nosotros los padres, con los tíos, con los abuelos y los expongan. O con profesores que ya deberían estar pensionados, pero que siguen dando clases y abrazando muchachitos, consolando muchachitos, desapartando muchachitos, puedan contaminarse y perder la batalla.
Aquí lo más importante es pensar en estrategias que nos ayuden y que podamos cooperar todos para combatir la COVID-19 y no salir corriendo a convertirnos o a querernos convertir en héroes y en heroínas de situaciones que a pocos días, a 15, a 21, se nos pueden ir de las manos de manera más lamentable que lo que estamos viviendo ahora. Esto no es cuestión de si le perdimos el miedo o no a esta pandemia. Esto es cuestión de que este país debe unirse para pensar qué es lo mejor para nosotros, para nuestra gente y para el futuro de este país. Mira, Ana Mercy, tú planteas esa situación que viven nuestros estudiantes en estos días, y yo quisiera plantear otra también paralela a esa, derivada de la misma situación del COVID-19 que atravesamos, y la he tratado antes, pero yo creo que hoy más que nunca retoma vigencia, sobre todo porque volvemos a ese escenario de incertidumbre en nuestro país de cómo iniciará el proceso del año escolar, cómo irían a las clases, cuál sería el modelo a seguir, si eso será suficiente para nosotros cumplir con los estándares establecidos para asegurar los niveles de calidad necesarios, o si, como ha sido propuesto también, es mejor tomarse un año sabático en términos educativos. Todo eso son cosas que se ponen sobre la mesa para ver la realidad de la situación de los dominicanos. Pero hay todavía un dolor de cabeza para los padres con el tema de los colegios, con el tema del pago de la reinscripción, con los pagos mensuales. Y es que bajo el esquema actual de la semipresencialidad, que es lo que hasta ahora se tiene contemplado en el borrador del Ministerio de Educación, se supone que habrá menor cuidado, menor atención de parte de los padres a sus alumnos y de parte del colegio a esos propios alumnos, porque no estarán cumpliendo con el horario establecido para ese cuidado y enseñanza a la vez, que se produce habitualmente en horas de la mañana. Yo había propuesto en el pasado de que el cobro de la reinscripción, al menos de manera transitoria, no estoy hablando del cobro de la reinscripción de manera definitiva, mientras dure la pandemia, sea eliminado, así como sea reducido en al menos un 30% el cobro de la mensualidad de los colegios. Y lo reitero hoy porque estamos a un mes aproximadamente y una semana de que inicie el año escolar en la República Dominicana. Un mes y 9 días para ser exacto, 24 de agosto. Y los padres, muchos de ellos desempleados, muchos de ellos suspendidos, muchos de ellos sin ningún tipo de empleos, aquellos que viven incluso de la informalidad, no han podido salir a las calles a asegurar el pan de cada día, no tienen la posibilidad de pagar un colegio bajo esas circunstancias y pagarlo en la misma forma en que se ha establecido. Y los colegios, por su lado, han obtenido las mismas ganancias. Incluso muchos, no sé bajo qué amparo, han logrado poner a los profesores en los programas del gobierno de fase 1 o fase 2, en el caso de aquellos suspendidos, y todo esto ha venido a beneficiar precisamente a los colegios que han estado recibiendo su dinero igualito y que no han tenido mayores trabas. Y conociendo las debilidades de la educación pública en nuestro país, el Ministerio de Educación hace tiempo debió iniciar un proceso de diálogo entre ambas partes, porque no es verdad que la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, la INEP, va a sentir de la misma forma como lo han sentido los padres y madres en la República Dominicana el impacto económico de la crisis. Eso es una habladuría de ellos, eso es una mentira colosal. Y aquí todo el mundo lo tiene eso claro. Y nos hemos querido hacer pajas mentales con el tema de que no, en realidad, no ha sucedido nada, que todo sigue con normalidad, para seguir cobrando los mismos montos. Algunos colegios de manera voluntaria han hecho unas que otras rebajas. Lo más que he escuchado es de un 10%, pero es nada proporcional a lo que se está recibiendo de clases, sea virtual, que para mí en estos momentos en realidad debe ser el mejor modelo,
porque la semipresencialidad puede igual contagiar, aunque con menor proporción, pero igual puede hacerlo, sea por la semipresencialidad, o sea, con la presencialidad total. Esos niños y niñas tienen dificultades económicas y sus padres también. Y no es verdad que están en condición, desde la clase alta hasta la clase más baja, están en la misma condición para poder pagar desde los 1.000 pesos que pagan a veces por la educación de un niño, hasta el 1.000.000 de pesos la anualidad, según el estatus social que tenga la persona. Y por eso es que yo exhorto al Ministerio de Educación que dice, se quita ese peso de encima diciendo que no puede definir las tarifas de los colegios Porque es por un aquello de negocio la libertad de privado. empresa y demás, pero sí puede mediar entre ambos grupos, porque si no, aquí habrá una deserción escolar enorme, porque las escuelas no dan abasto para acaparar a todos esos estudiantes que mañana no podrán pagar su educación o que sus padres no podrán pagar su educación primaria y secundaria. Y también está la situación de que aquellos que quizás puedan pagarlo, tienen que pagar uniformes nuevos, tienen que pagar libros nuevos, comprar los aditamentos del lugar, pagar el colegio con el mismo monto como si no se estuviera en una crisis económica y sanitaria en nuestro país. Y a todo esto, pagarle a una gente muy probablemente, en el caso de aquellos que puedan trabajar, para que cuide al niño, para que lo custodie en los días que no tiene que ir o que no puede ir a recibir docencias. Entonces, todos esos factores hay que evaluarlos, porque eso agrava la situación económica de cada uno de los hogares dominicanos. Y el Ministerio de Educación no puede vendarse los ojos en absoluto ante esta situación que está presente. Los colegios también deben ser conscientes, pero aquí no se puede apelar mucho a la conciencia, porque eso es de las cosas que menos hay, de las cosas que menos hay en cada uno de los sectores. Por lo tanto, debe haber una regulación en ese sentido. Y el Ministerio de Educación, ante la falta de esa regulación, sea el de Antonio Peña Mirabal o sea el de Roberto Fulcar, deben iniciar en eso y deben tomar decisiones desde hoy en eso, pensar en esa gente, porque la población que recibe docencia en centros privados es sumamente grande en nuestro país. Y ante la falta de cupos en las escuelas públicas de nuestro país y la falta de las libertades financieras o del dinero para poder pagar por esa docencia desde los colegios privados, como podían hacer en el pasado, se ve y se presenta esa dificultad que puede aumentar, repito, la deserción escolar. Por eso he planteado, y lo reitero hoy, eliminar el pago de la reinscripción durante este periodo y reducir en hasta un 30% el pago de la mensualidad, porque ni se está usando el mismo internet, ni se está usando el mismo consumo energético, ni se está utilizando el mismo personal, y hay algunos de esos maestros que lo están incluyendo en el programa fase 1 y fase 2 del gobierno. O sea, los colegios, los dueños de colegios, están recibiendo prácticamente la misma cantidad de dinero, incluso más en un tiempo en que los padres y madres y tutores no están a veces recibiendo ni para su sustento diario. Y eso debe cambiar. La crisis no es para un solo sector, es distribuida. No podemos pisotear a uno y ensalzar a otro sector. No, no, no. Vamos a ayudarnos a equilibrar la balanza. No te pisoteo, te levanto un poco y a ti te bajo un poco de los beneficios que recibes. Todo eso debe ser tomado en cuenta si no queremos pagar en 2 o 3 años las consecuencias de la situación que vivimos hoy día. Es preferible tomar decisiones a tiempo hoy, antes de iniciar el año escolar, que es el 24 de agosto, estamos a mes y 9 días para ello, a que luego de iniciar un año escolar, los colegios estén vacíos,
las escuelas públicas no tengan cupo para esos jóvenes que salen de los colegios y esos niños, y tengamos una situación mayor de desconocimiento y de falta de educación en nuestro país. Mira, qué bueno que lo tocaste desde ese punto de vista y yo lo había tocado desde otro, porque algo que quizás se nos puede escapar es que como los colegios privados son empresas y aunque se rigen por el ministerio, también tienen libertad para hacer algunas cosas. Señores, lo que se aplique para uno debe aplicarse para todos. Las decisiones que se tomen a nivel de la escuela privada, pública, debe aplicarse a la privada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que hoy se están quejando, que tienen a sus hijos en la escuela y que no están dispuestos a enviarlos por la pandemia, es la gente que tiene a sus hijos en escuela privada. Y a mí me gustaría saber, porque Cristian es un seguidor del tema y lo ha puesto varias veces aquí, si es que ya los colegios están mandando la notificación de reinscripción. Hace tiempo, hace tiempo. Ya lo rápido que tú, el que tiene un muchacho chiquito, Hace contestó en el tiempo, estudio. bueno, ya muchos de ellos han tenido que pagarlo y una estrategia que han utilizado los colegios para asegurar la inscripción es, bueno, te damos un 5, un 10% de descuento en la inscripción, entonces tú lo inscribes a tu mes, 2 meses antes y así nosotros aseguramos el cupo, tenemos Por el lo compromiso general- entre un lado y otro. Por lo general, Pero antes de nadie le irte, asegura a esa gente que va a haber va a clases. haber dinero ni siquiera para poder pagarle. E inmediatamente se asume un compromiso. Yo entiendo que hay que cumplirlo, pero por eso, antes de asumir el compromiso, es que planteo que se haga esa reducción. Yo te lo digo porque cuando a mí me tocó con mis hijos, la reinscripción se hacía mientras estaba ya finalizando el año escolar. O sea, pasase el muchachito o no, yo tenía que garantizar antes El cupo. cupo para el año escolar que viene. Sin embargo, la situación que estamos viviendo, yo entiendo que como ha afectado a un sector, nos ha afectado a todos, aunque muchos hayan tenido que irse a sus casas suspendidos, otros hayamos tenido que seguir trabajando, que gracias a Dios ha sido así, pero también hemos sentido que nos ha afectado la pandemia. Pero este es un momento delicado. Mucha gente está consciente de que tenemos que vivir con la pandemia, pero para nosotros vivir con la pandemia tendríamos que tener ciertas medidas que aquí no estamos aplicando. ¿Usted siente que desde el Ministerio de Salud, para no decir desde el gobierno, señores, si pudieran prenderle una vela a Tatica y todos los días pedirle que adelante, muévete, que pase rápido, que llegue el 16 de agosto, así lo hiciesen? Porque no, esto no es un momento para buscar culpables. Usted en su casa puede tener culpa y yo aquí puedo tener culpa. Porque está en sus manos y en las mías la responsabilidad de cómo nos cuidemos. Pero también, como decía Cristian, aquí hay mucha gente que tiene que salir a las calles a buscársela, para llevar el sustento de su familia, para inscribir a sus hijos en la escuela, para tener una vida holgada o cumplir a veces con sus compromisos nada A veces más. no holgada, a veces sencillamente Para asegurar la comida de los muchachos. con el compromiso con las facturas Tú mensuales. me vas a decir que una gente gane 15,000, 20,000 pesos al mes, va a tener la forma, y que hoy pueda haber en juego incluso esos 15 o 20,000 pesos que pueda recibir, tendrá la facilidad de pagar un colegio, de buscar uniformes, de buscar libros, Siga. que bastante caros que son, Buscar de pagar su casa en el caso de que lo tenga que pagar, Pagar de supermercado, movilizarse el transporte o energía. gasolina en el caso de que tenga. Entonces todo eso, cuando usted pone y carga la balanza en esta situación, por eso yo hablo de la coyuntura, yo estoy en contra del pago de la reinscripción, y públicamente lo he dicho. Y eso Ahora, tú no tienes ahora, ni un solo muchachito. El día que tú tengas claro, dos o tres, tú vas a pero tirar el grito. yo he escuchado bastante el grito de los padres, pero, óyeme, tener esa situación de pagar un colegio, ¿verdad? Y pagarlo en estas condiciones, en esta coyuntura. Por eso yo digo, bueno, vamos a discutir el tema más adelante, pero durante la pandemia, durante la crisis económica y sanitaria por el COVID-19, vamos a hacer esas reducciones, que a final de cuentas a los colegios no le va a hacer el gran hoyo que quieren pintar que les hace. Y en el caso de las autoridades, yo creo que Roberto Furcal es un hombre que conoce la materia, que ha estado antes en el Ministerio de Educación y más que anunciar la inclusión en el año escolar, yo creo que podría casarse con la gloria y él y su equipo hacer una propuesta nacional, una propuesta que nos permita a nosotros el tiempo necesario para el año escolar. Miren,
postergarlo un mes o dos no va a dañar nada si seguimos cuando se nos den las posibilidades de hacerlo. A veces llegar a los sitios con la humildad de poder cooperar, ayudar, solucionar y sentirnos parte del problema es más importante que llegar a atropellar, a imponer y a querer hacer las cosas a su manera. Esto es un momento de consensuar, aunque aquí hay mucha gente, según un presidente, que no hace eso, pero se anota más punto una persona que tiene en sus manos esa responsabilidad, pidiendo a la población que apoye, que dé ideas, que vamos a hacerlo entre todos, que imponiéndose. Porque si ustedes escogen ahora las redes sociales, se van a encontrar con videos, con posts, con noticias, con expresiones rudas, crudas y quizás hasta populistas, pero están ahí y aportan y te dicen una claridad de las personas que no están de acuerdo para abrir el año escolar. Y yo me referí a los piojos, porque son comunes, porque todos los vivimos. Pero cualquier situación que llegue a un plantel escolar, aquí no hay cómo enfrentarlo. Aquí no hay. Aquí puede llegar un brote de dengue, de malaria, de papera, de cosas que usted piensa que quizás no existen, enfermedades que se han superado. Un solo caso que llegue y se contagia el plantel entero, porque nosotros no tenemos un plan de prevención. Nosotros accionamos un plan de ataque cuando el problema lo tenemos encima. Y eso aplica para todo. Eso no solamente aplica para las autoridades o todas las autoridades que hemos tenido en diferentes ministerios, eso aplica para todo, aplica hasta en nuestras propias vidas. Sabemos que nos está yendo mal en algo, pero hasta que no vemos que estamos frenando en el aro o tocando fondo, no accionamos, porque estamos acostumbrados a reaccionar a lo que nos llegue, no a prevenir. Y se supone que el Partido Revolucionario Moderno nos ofreció un cambio, nos ofreció cosas distintas. Cambio es diferente a todo lo que se estaba haciendo. No cometan el mismo error de lo que ya el país decidió que se fueran. Lleguen con estrategias que nos unan, que las apoyemos, que nos sintamos identificados. Y este es el mejor momento, porque no podemos olvidar todo lo que dijo el partido de oposición, hoy casi gobierno, cuando el estado de emergencia, cuando llegó la pandemia, que si lo manejaron mal, que si no era así, que si era político. Ahora el balón está en su cancha. Ahora le corresponde a ustedes demostrarle a los que se van, a los que les dieron el voto, a los que confiaron en en nuevas autoridades y en un cambio, que las cosas se pueden hacer desde otra óptica, desde que ustedes tienen otra forma de hacerlo, pensando primero en nosotros, en la gente, en este país. Porque así es que vamos a comenzar a notar el cambio. No es de otra manera. No es siendo arrogante ni imponiéndose, porque de eso estamos cansados y de eso hay un listado grande. Y hay gente que se van de sus puestos y la población no le quiere dar ni siquiera un abrazo. Es más, aquí hay gente que está enferma del COVID, que usted coge los comentarios de anunciándole al país que tiene COVID y usted dice, a esa gente hay que darle un baño de cerebro o en echarle agua en el cuerpo, echarle cloro en todo el cuerpo, porque si ese es el deseo que le tiene a esa gente, ya ustedes saben la identificación que hay con el trabajo que supuestamente hizo. Entonces no lleguen para que la población le coja mala voluntad, lleguen para que la población se identifique con ustedes. Y esto es un tema sensible, porque todo lo que incluye a niños, adolescentes, que están bajo la responsabilidad de padres y tutores, es un tema sensible, porque yo puedo, como adulta, tomar una decisión, pero yo tengo quizá hijos a los que tengo que demostrarle, no solamente decirle, demostrarle
porque hay que cuidarse y cómo hay que hacerlo. Porque si yo le digo a mis hijos, cuídense, pero me voy a beber para la esquina, yo no puedo aceptar después que los muchachitos se vayan para el río o que se vayan a jugar o que no le hagan caso a las disposiciones que yo doy en esa casa. Entonces, todo eso es un conjunto de cosas que nos incluye a todos, a padres, a profesores, a tutores, a las nuevas autoridades, a las que se van, a todos. Esto es un problema nacional que debemos enfrentar todos y cada quien tiene su cuota de responsabilidad. Ayer hubo nuevas designaciones, Ay, más bien sí, presentación de gente que formará parte del tren gubernamental del presidente electo Luis Abinader, y entre ellas está el Ministerio de Energía y Minas, que tendrá más poder en lo adelante conforme a las promesas de Luis Abinader, y Antoliano Peralta como consultor jurídico. En la primera posición estará Antonio Almonte, quien se había desempeñado en el área de la energía nuclear, había sido un abanderado de de la pulcritud en el proceso de Punta Catalina, para que no sea únicamente una planta, porque sencillamente... Fue un ente de consulta. Sí, claro. Y un agente radical en su posición, tanto con Punta Catalina como desde las elecciones pasadas hasta estas elecciones. Son las dos personas que estarán en esas posiciones, repito. Antonio Almonte es un físico nuclear que estará a cargo de energía y minas, y Antoliano Peralta a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Antoliano, que por cierto había sido el abogado de el técnico que durante las elecciones municipales fue acusado de gestar el fraude que supuestamente, o el boicot que supuestamente se produjo en esas elecciones. Hasta el momento hay una serie de designaciones ya presentes, hay ya una parte del gabinete conocido en estas circunstancias. Yo quisiera sobre esto hablar de la regulación que ha de tener las transiciones en nuestro país. Nosotros tenemos un modelo de transición que sencillamente no coloca nada. Dos personas o dos grupos se reúnen a entregar de buena fe lo que deben y lo que no. O sea, por ejemplo, Roberto Fulcar y el ministro Antonio Peña Mirabal sencillamente se reúnen, le dicen, mire, esto es lo que hay en términos presupuestarios, esto es lo que hay en términos de docentes, nosotros tenemos esto y esto y esto. Pero no hay nada establecido ni estandarizado, ni hay una forma de que Roberto Fulcar, por ejemplo, pueda exigirle al ministro saliente que le entregue oficialmente, formalmente, y que se haga responsable de lo que entrega, y eso, sin lugar a dudas, deja prácticamente en el limbo las situaciones que se presentan. No. Usted entrega un documento, lo que le piden. ¿Qué usted quiere? El presupuesto. Mira el presupuesto ahí. ¿Qué usted quiere? La nómina. Mira la nómina ahí. Pero si yo no quiero darte la nómina, no hay nada que me obligue en términos reales o un régimen de consecuencia a eso. Porque entonces esa famosa toma de posesión es de levanta tu mano eso y es ya. Un acto protocolar. Tú no eso recibes, es un acto protocolar. Digo, yo entiendo que con lo que he visto en alguna... en sentido general se recibe, pero se recibe conforme a lo que el otro quiere entregarte, no conforme a un estándar establecido por ley, no conforme a algo que diga puntualmente, usted necesita entregar, o usted debe entregar el balance de las cuentas al día, debe entregar el estado de las nóminas al día y su histórico, por ejemplo, cómo se ha comportado la nómina en esa institución, la cantidad de vehículos que tiene, todo eso al detalle no se expresa, y al no estar regulado, evidentemente usted puede decir de boca, como ha pasado recientemente en las municipales, que uno decía, no, yo entregué 15 millones en la alcaldía. Dejé en cuenta. 15 millones de pesos y van a entrar de aquí a final de año 500 millones. O sea que usted supuestamente estaba contando con 515 millones. Cuando usted se va a la realidad de los hechos, si hay 200 millones a la espera, es mucho. Entonces, todo eso, o sea, que esas comisiones debe ser regulado. Esas comisiones que ya están implementadas entre un ministerio y otro, porque ya sabemos quién va, no son comisiones técnicas, no son comisiones que reciben al detalle, por escrito, con pruebas. Firmado y sellado. Firmado, sellado, y un responsable que dice, aquí está
Carlito cobra tanto, Cristian cobra ¿Qué tanto. dijo Danilo en el No es de 2012 eso. cuando salió del gobierno? Cuando recibió de Leonel Fernández, Después del 16 de agosto. que encontró un ¿Y desastre por qué no lo dijo económico, antes? porque él no era parte y no No, era no, su no, no, gobierno. no, pero espérate. Él no lo dijo antes porque supuestamente no había recibido los datos. O sea, Miguel Sarajato dijo en estos días, por ejemplo, que si Danilo en el 12 recibió un, un maletín lleno de deudas, entonces el PRM está recibiendo un baúl lleno de problemas. O sea, más grande y más abarcador. Pero hay algo que compruebe eso que dicen. Entonces, es a lo que yo entiendo que se debe abogar en nuestro país para que exista así una regulación. Nosotros tenemos leyes buenísimas. No, leyes sí hay. Leyes El buenísimas. problema es que no se aplican. En algunos casos son cojas por demás y no conforme a los intereses que representen, sino fíjense en la ley de partidos y de régimen electoral. Tanto así que apresaron a un muchacho en estos días por alterar actas y lo soltaron tranquilamente. Nadie sabe dónde está la fiscal electoral, nadie sabe. El problema de ese muchacho que apresaron, el problema de ese joven que apresaron y que después soltaron y eso, es de familia, porque la que tenía que dar la cara era la madre, que era la Pero yo candidata. te voy a decir algo, también pueden ser familias, pero cada quien es responsable de sus Sí, actos es y él es verdad. mayor de edad. Sí, perfecto, pero ¿a quién era que él estaba favoreciendo? No Y importa, él no estaba trabajando ahí. no ¿Cómo él importa. llegó a esas actas? Eso es otro problema. Ah, Y pues, la Junta Electoral del si Distrito, ¿dónde estuvo ahí? si ella es candidata, ella dice, yo responsablemente, aunque sea hijo mío, lo pongo a la disposición de la justicia, porque eso en mi familia no está permitido. Eso Pero es otra ese cosa. silencio Ya de eso es un ella, factor, hay ese otro factor ético y silencio moral. la convierte en una apoyadora En cómplice, eso y sí. en cómplice de su propio hijo. Pero Pero el peor aún responsable es legalmente él. y al que debe ser enjuiciado y procesado conforme a lo que establece la ley de partidos políticos y de régimen electoral, porque eso es un delito electoral, es ese joven, Tú sabes, es ese joven. claro, pero te voy a decir una cosa. Sea cuco o no, a mí me criaron diciendo que el día que yo fallara, mi mamá decía, yo misma te llevo a la policía, es a 2 cuadras que Somos estamos. dos. Es a 2 cuadras Yo que no estaba a 2 estamos. cuadros, pero siempre me lo dijeron. Y me criaron, pero yo veía a un policía y me asustaba. Yo no tanto así, pues yo no hacía nada malo. No, pero era que el pánico con el que te... Pero yo he dicho muchísimas veces que yo crié a mis hijos. Ellos pueden descarriarse ahora, son los 2 mayores de edad ya. Pero yo crié a mis hijos bajo una democracia envidiable. Ahí había que hacer lo que yo dijera, cuando yo dijera y como yo dijera. Y si no, usted se va. Bajo democracia. Pero, porque a veces, cuando tú tienes varones, sobre todo, el temperamento es diferente. Y usted tiene muchas veces que poner la regla. Usted se portó mal, van los 2 de castigo. Pero ¿y por qué si yo no hice nada para que ni lo intentes? Porque a veces hay que tener mano dura y no hay que dar golpe, ¿eh? Yo debí tener un bate con el nombre de ellos, de cada lado, porque una vieja después de que sin mano y cosas por estar dando golpe era difícil. Pero a veces nosotros los padres cometemos ciertos errores en cosas mínimas. Ese muchacho, que yo no conozco ni a él ni a su mamá, pero sé que es una candidata, ni a su padre ni a nada, el simple hecho de que no trabajara en la entidad, de que nadie supiera cómo llegaron esas actas a sus manos, de que él afirmara que lo hizo, debió tener otro proceso ante la sociedad. Porque si usted se lo permite al hijo de una diputada, que por demás hace silencio, y su partido también, todos son responsables. Si esa señora va y gana, aunque haya tenido una trayectoria intachable, la hace cómplice de esa actitud de su hijo. Porque debió al otro día hacer una rueda de prensa, presentarlo y decirlo que si se portó mal, que cargue con su culpa. Y decir a sí mismo, no es, eso, ¿tú sabes a dónde pasó eso también? Con Marlene. Marlene quiso proteger tanto al hijo que hoy están los 2 en el mismo expediente, aunque tengan penas distintas. A veces nosotros, porque es difícil, señores, pero hasta que un muchachito de uno se cae, una se vuelve loca. Imagínese usted que se mete en un problema tan grande. Pero si le permitimos un solo acto, en las elecciones que vienen no va a ser a una diputada, va a ser al presidente que le van a poner los palitos. Pero ya me lo permitieron una vez y no me castigaron.
¿O no fue él que dijo que sí? Cuando no se castiga la corrupción, lo que se da espacio es precisamente A que vuelva y se repita. fomentarla. ¿Qué te dicen a ti? Fomentarla. Que tú cometes un error y no te autoanalizas, no te Por preparas, eso es tú lo sencillo. vas a hacer más para adelante. 3 carros cruzan un semáforo en rojo. La 17 para uno. Aunque usted viole la ley, ¿cuál es el principal elemento de ¿Y defensa? por qué usted no paró a los ¿Por qué dos? usted no paró a Paró a aquellos ellos dos que dos. van ahí? Ese es el principal elemento de defensa que usted plantea. El primero es, Usted no dije, no, pero yo no me crucé en rojo. No. ¿Por porque qué no usted detuvo a aquellos dos? y me paró a mí. Y me paró a mí. Es la justicia selectiva. Entonces eso es uno de los temas que tenemos que superar y que tenemos que solucionar. Que por cierto, en la Junta del Distrito Nacional todavía, a 10 días de las elecciones, no se han presentado los ganadores de las diputaciones. Todavía se está contando en las 3 circunscripciones. Gente llamando, y ayer vi un video que yo quisiera creer. Yo vi gente tanto así que se declaró ganador, que está penado Que por la ley, que por ahora- cierto, que ahora está precisamente pelando, para evitar claro. eso, que ahora no está en la boleta. Y ayer me envió alguien un video de boletas alteradas, andan en las redes sociales, o sea, como la Junta, de por sí, una vez cuando me tocaba ser reportera de la calle, me tocó la Junta del Distrito y me ¿Qué año llega fue eso? cuando Balaguer estaba en el ganó gobierno. Hipólito Mejía. Seguro. Gracias a Ah, Dios. Balaguer, ¿qué estaba? Bueno, lo que pasa es que usted quiere buscar gente mayores, pero todavía no llegábamos ahí. Y si hubiese llegado ahí, pues mire, me he conservado muy bien. No he dicho lo contrario. No, y si usted se atreve a decir lo contrario, yo digo lo que usted me dice fuera de cámara. Está bien, sigue ahí. Lo maté. Mira, pero yo recuerdo que la Junta del Distrito, que fue la que me tocó cubrir esa noche de el presidente Hipólito Mejía cuando se alza con la nominación presidencial, fue la Junta donde quizás también hubo ciertos problemas, ciertas irregularidades. Recuerdo que una comisión, no de notables, sino de observadores internacionales, en un determinado momento de la noche tuvo que entrar para poder comprobar ciertos trabajos ahí. La Junta del Distrito siempre ha tenido problemas, siempre. Esto no es la primera vez que usted oye un escándalo en la Junta del Distrito. Ahora bien, si las autoridades que tienen que ver con la Junta del Distrito, entiéndase, las máximas autoridades de la Junta Central Electoral, no van rápido en auxilio de esta entidad o de esta dependencia, se le va a pegar el FAO a la Junta Central Electoral, que desde el domingo 5 en la noche estamos diciendo que nos olvidamos de febrero por sus actuaciones de marzo y de julio. Si lo de la Junta del Distrito, ese tiempo que pidió el presidente de la Junta Central Electoral, no se resuelve lo más rápido posible de una manera legal y satisfactoria para todos los actores del sistema en este momento, entiéndase los diputados, ese FAO se le va a pegar a la Junta Central Electoral. Y si la memoria no me falla, Cristian, ayúdame ahí, ¿no fue ahí que después de las elecciones de febrero hubo un cambio de dirección? Ahí hubo unos problemas, hubo unos problemas. O Esa sea Junta del Distrito tiene constantes problemas. y yo recuerdo que después de febrero, ahí fue donde se cambiaron algunas personas. Sí, algunas autoridades del Pleno. Entonces, si se cambió gente ahí, si ya tenían informe de ciertas debilidades, vamos a resolver eso rápido para que el trabajo de gente que ha demostrado seriedad y y que el país ha demostrado estar satisfechos con los otros resultados, vamos a ponerle ojo de atención y de solución a ese problema. Yo había dicho, si la Junta Electoral del Distrito está dando problemas y la Junta Central Electoral puede haber manchado el historial de las dos últimas elecciones que han sido de por sí buenas y bien organizadas, entonces no sería bueno que la Junta Central Electoral intervenga esa Junta del Distrito y así solucione ese problema. Por ejemplo, uno de los trajes que se ha presentado ayer, se encontraron una serie de boletas, un reguero de boletas que marcaban a distintos candidatos. ¿Ustedes saben dónde encontraron? En un zafacón cercano a la Junta Electoral del Distrito Nacional. ¿Qué hacían esas boletas ahí? ¿Cómo Yo llegaron no sé. ahí? ¿Cómo llegaron ahí? No sé. Estaban firmadas y selladas. ¿A qué mesa pertenecían? No se sabe. Pero es uno de los problemas que se presenta. ¿Por qué tiene importancia esto? Miren, por ejemplo, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, de 6 diputados que se eligen,
las elecciones al 50% del escrutinio, que se supone marcan una tendencia ya, decían que 3 curules pertenecían al Partido Revolucionario Moderno, una al PLD, una Fuerza del Pueblo y otra Alianza País. Sin embargo, eso cambió. Hace 2 o 3 días, si mal no recuerdo, cambió el esquema, o más que el esquema, cambió el resultado, de manera que ahora hay 2 al PRM, 2 al PLD, una Fuerza del Pueblo y otra Alianza País. Es decir, que entre O sea, que PRM hay y una del PLD hay una PRM que está bailando. que se está puede quedar bailando fuera. y que está Ah, en una discusión enorme. espérate, déjame Entonces, ver, que va a ser esta, déjame ver, yo vi el reclamo aquí. Entonces, eso pasó en la circunscripción 1, pero en la circunscripción 2, un diputado de la Fuerza del Pueblo comenzó ganando y terminó fuera. O sea, no terminó fuera porque no han terminado de computar, pero está casi fuera. Dice, las denuncias llueven por atraso de escrutinio. El candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, que yo entendía que ya era diputado, porque vi una publicación al inicio de esta semana que lo daba como diputado y lo ponía entre los diputados más jóvenes. El señor Miguel Vázquez Peña denunció que el método implementado por la Junta Electoral del Distrito Nacional para validar las relaciones de votación a nivel de la diputación constituyen la validación de un fraude. Es Peña, es Vázquez Peña del PRM el que Sí, podría quedarse fuera. Ese es el que está fuera hoy día, hoy. Déjame ver, 15 de julio, está fuera. Pero la Entonces, semana pero pasada espérate, él estaba en la lista de lo que en la ganaron. circunscripción 2, sí, claro. En la circunscripción 2, por ejemplo, Julio Orton, candidato de la Fuerza del Pueblo, hizo hasta la celebración, había pasado, no se había proclamado porque evidentemente hay algo que la ley contempla. Ah, pues resulta que amaneció en estos días sin la diputación. Entonces, en el tiempo, espérese, no sé la circunscripción 3, cuál sea la situación en eso. espérese un momentico. Son 7 que se eligen en la 3. Espérese un momentico, porque también hay que ser un poquito inteligente. ¿Y los partidos ya en estas elecciones no tienen un centro de cómputo? Se supone que, precisamente ahí voy, se supone que conforme a las actas Que van que usted recibiendo tiene, las actas. claro, conforme a las actas que usted tiene, usted hace su conteo, que no es que le beneficia, porque las actas se supone que son compaginadas y Con la de- cruzadas con la de los claro. otros partidos. Usted hace su conteo y ya usted dice, no, aunque la Junta falte por computar, Aquí tenemos tanto. aquí tenemos el resultado. Y yo sé que hay una curul segura y tal cosa. Se lo digo. Pero eso varió. Se lo digo. Eso varió porque y alegan que el problema en el llenado de las actas, que es cierto, hay un problema en el llenado de las actas, y eso es algo que tiene que trabajar la próxima Junta Central Electoral. Los miembros de las mesas de la Junta, ¿verdad? Presidente, vocal, suplente del presidente y demás, no tienen un estándar de cómo llenar. Y al no tener estandarizado, le ponen una rayita y esa rayita la pueden convertir en un 4, por ejemplo. O sea, todo eso. Esa gente está entrenada. No. Ahí hay también, hay 2 cosas. Está Esa la gente- mala intención por un lado, pero también hay falta, te lo estoy diciendo yo, hay falta también en el proceso Esa gente está entrenada. de educación de esa gente. Yo conozco gente que salió, que la vi salir a recibir el entrenamiento día por día que le Sí, pero correspondió que de la tú vayas a la Junta. universidad no te asegura que tú seas un profesional. No, porque la universidad es una universidad, pero eso es en la universidad. Pero igual pasa en la gente, Junta. esa gente es maliciosa cuando lo hace. Ah, bueno. Esa gente lo hace con maldad. Esa gente lo hace mandado por sus propios organismos políticos. Y ahí está el Porque tema. por entrenamiento no es. Porque, El entrenamiento también está ahí. Eso porque es un los problema. propios partidos Hay gente también que no prepara a sabe, su gente. no, pero tú sabes algo tan fundamental. Hay gente que no sabe escribir 10. No, Escribirlo en letras. y hay gente que puso, Que ponía 10 con S. O que No. ponía ¿cómo fue que decía una? 19 con S y B larga. Digo B larga para aquellos que no saben que la B es una sola. La B es una sola y lo otro es V. V. 70. ¿Tiene una idea? Hay gente que puso 70 y números. Ah, sí. Y 7. ¿En serio? Pero no, hay gente que puso 10 y 9, Ajá. no 19. No 19 ni 77. Porque tiene 2 casillas. Ahora yo le pregunto a Tiene usted. 2 casillas, una en números y otra en letras. Pero eso se le llena da solo. prioridad a la... Pero ahí es que voy. Ahí no están los No representantes de cada una sola partido. persona le escribe. Después que usted me puso una falta ortográfica ahí con lapicero, ya no hay forma de quitarle para atrás. Ah, pero por eso es que hay gente que da galletas cuando... Por eso es que se arman tantos por eso es problemas que se en las arman los juntas. problemas.
Yo voy a tener un día que coger ese trabajito, porque a veces es muy bueno hablar de aquí afuera, para ver cómo es. Te puedes entrar en un problema, olvídate de eso, olvídate de eso. Puedo poner Sí. 77. No porque tú no tengas la capacidad para escribirlo. Pero Es es que a porque los que ver, están ahí pueden reclamarte creyendo que ellos sí tienen la capacidad. es que me resulta extraño, porque cada partido, aunque en estas elecciones presidenciales y congresuales, yo tuve la experiencia por primera vez de ver a ver muy poca gente de representación de algunas organizaciones políticas. Y lo digo porque yo voto en mi pueblo, y me encuentro con mucha gente de mi generación, nunca he cambiado mi centro de votación Sí, justamente por yo te he dicho eso. a ti que ya tienen que salir de allá. Ay, Tú no, mi puedes ver el amor. día de las elecciones, No, visita, pero no no. vote. En estas elecciones que había que tener ese distanciamiento fue sumamente aburrido. A mí me gusta mi bla, y con mi Tu gente, y aplauso en la cuéntame, espalda. sí, en la espalda, y cómo va la Pero cosa, oye, quién es que está aquí, pero oye lo y que yo todo te ese tipo de propongo. cosas. ¿Tú vives en el distrito hace cuánto? Uh, Hace como 10 años, por lo menos 10. no, Más. más. Tú tienes que votar aquí. Y tú Yo siempre he visitas, vivido en el distrito. visitas tu cotuí el día de las elecciones y saludas a tu gente. Ah, no, vine a acompañar a mi mamá. No, Ya. no, Vine a acompañar a fulano. No, no, no. Entonces, no. todos esos elementos. Yo no tengo ya que acompañar a familiares, ni siquiera a abuela, porque abuela no la llevamos a votar. Era una responsabilidad que hacía mami, pero eso de votar aquí, ay, no, son muy aburridos. Aquí son muy secos. A Mira, mí me gusta ya que yo me encuentro con mi gente, saludo, si alguien está bebiendo café me pasa, si tengo que saber si hay un problema y que mira, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la gente está ahí, de una vez la gente me llama y me dice y me cuenta, ay, tú que vas para Telemicro, déjame decirte, mira, aquí fulano está haciendo tal cosa. Aquí no hay nada de eso, aquí son muy aburridos votando. mira, en No me otro gusta. aspecto, ayer el ministro de Salud Pública hablaba en lo referente al cierre de negocios. Además, Cristian, discúlpame, ¿cómo yo les reclamo a mi patria chica que me importa más, que debe importarme primero para después yo poder amarla grande si yo voto aquí? No, que tú no puedes reclamar ya. Aquí que tú tienes que reclamar, porque aquí que tú vives. Aquí que yo vivo, pues tú no sabes, yo nada más vivo aquí de lunes a viernes. Bueno, pues lunes a Yo, viernes son 5 de 7. esa es mi patria chica. Es la única forma de Lunes yo a viernes. reclamarle Ahora, a si tú eres mucha como una gente. Ioni que se va a Santiago todos los días, Yo ella es quisiera, diferente. yo quisiera. Estamos Mire, cerca. si yo pudiera, yo lo hiciese. Porque es un alcalde allá. Antes de irnos a los periódicos, Un canal y que me tengo que buscar. hablar de los casi 800 casos positivos que se presentaron ayer de COVID-19 en el país y con 7 fallecimientos. Y vuelvo a decir el tema de la responsabilidad ciudadana y la propia responsabilidad de las autoridades. El ministro anunciaba que se comenzaría a cerrar algunos negocios. Es tarde para vender habichuelas, pero es mejor La policía tarde lo que hizo nunca. anoche. La policía lo hizo anoche. Esperemos que no sea fiebre de momento, que no se sude pasado mañana y que ya no tengamos las revisiones adecuadas, que vuelvo y digo, ven la necesidad de un sistema que vele y que se asegure, porque se cumpla lo que se plantea en un papel. Si no se plantea, si no se cumple lo que se plantea en un papel, estamos en nada, es letra muerta y sería lo que decía un político famoso de la República Dominicana que pasaba con la Constitución, que era un pedazo de papel y que se usaba para limpiarse aquello. Es lo mismo que ocurre con las medidas, con las resoluciones, los decretos y demás, cuando no hay una autoridad que haga cumplir eso. Decía el jefe de la policía, el director de la policía, Ney Aldrin Bautista, cuando todavía la resolución no se había hecho pública, que iban a cerrar negocios a como diera lugar. No. En ese momento que nada lo amparaba. Él andaba con ella en la mano. Pero no era pública. No era pública, pero él la tenía en la mano. No, pero no importa que la tenga en la mano. Si no es publicada, no sirve de nada. ¿Tú sabes qué pasó con Hay esa un resolución? proceso legal. ¿Tú sabes qué demostró eso? Que este país no respeta a ministros. Que para nosotros ponerlo en línea y en orden tiene que hablar el presidente. Y aún así, ni al presidente mucha gente lo respetó, porque ¿cuántos presos dejó el toque de queda? Pero ahí mismo voy. Entonces, si tenemos esas situaciones, yo lo que entiendo es que debe seguir fortaleciéndose el sistema del régimen de consecuencias y de revisión de lo que se plantea en un papel. Si no, queda en el aire. Tira un papel de una 7ª planta y verá que sencillamente volará hasta donde pueda llegar. Ahora, entregue ese papel a una autoridad competente que sí puede ejecutar lo que se ordena y entonces la historia será distinta. De lo contrario, vamos a seguir teniendo muertos, vamos a seguir teniendo contagiados por indolentes que no les interesa la salud propia ni siquiera. Y ahí es lo que se presenta, en los barrios sobre todo. Ya había hablado de la clase media y de la clase alta, cómo se contagia.
sino vaya a SBG o vaya a Laurel o vaya a La esos plaza restaurantes, universitaria. vaya a la plaza universitaria a beber, si le da la gana. Digo, ya lo cerraron, después de que le roban, aquí ponen candado después que les roban, Porque pero nosotros reaccionamos, nosotros no claro, prevenimos, en la nosotros clase baja, reaccionamos. ¿tú sabes qué hacen? Un amigo tuyo tiene un kitipo. Para los que no saben qué es un kitipo, es ese instrumento, esa bocina que se utiliza para música en los vehículos. Lo lleva, por ejemplo, usted vive en la ciudad, ¿verdad? No vive en un barrio. Va a un barrio de una amiga, en Los Minas, por ejemplo. Ahí se aglomera una cantidad de gente en torno a usted que lleva la música y la bebida, se forma un coro, hay un brote, pero usted se va para su casa normal. Que vive para allá. El brote lo deja allá. O sea, el contagio masivo lo deja allá, sobre todo porque la gente se quiere poner la mascarilla como un protector de quijá, que no es para eso que sirve. Entonces, ahí está la situación planteada. Esperemos que en todos los estratos sociales la autoridad cumpla con lo que prometió, cumpla con lo que estableció, que si de 8 a 5 de la mañana no hay permisividad para las reuniones, para la aglomeración de personas, para negocios de X o Y tipo abiertos, pues que eso se cumpla y se ponga de manifiesto en nuestro país, sencillamente. Bueno, yo te voy a decir algo. Ayer yo vi al director de la policía con algunas unidades en las calles tratando de cerrar algunos establecimientos que están abiertos y que no estaba permitido. Miren, esto no es cuestión de una acción de un día. Esto hay que hacerlo todos los días. Y en esta fase que nadie sabe en cuál está, lo que está es en fase abierta, nosotros necesitamos que se tomen medidas drásticas. Hoy el periódico, creo que es el periódico El Día, dice que el gobierno prepara terreno para nuevo estado de emergencia. Ustedes verán la reacción. Y yo siento que a este gobierno le da miedo volver a tomar medidas. Y dejárselo al que viene es una irresponsabilidad. Aunque no le guste, aunque no nos guste como población, es una medida que hay que tomar. Aunque no le guste al gobierno actuar, irse bajo esas condiciones, hay que tomar medidas importantes, necesarias y aplicables de forma responsable. Porque no es nada, el Ministerio de Salud hizo una resolución que viajó por todos los WhatsApp y por todas las redes sociales. ¿Cuánto se cumple? ¿Quién la cumple? ¿A dónde la están cumpliendo? Nadie. Naiden. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando usted ve una rueda de prensa del ministro de Salud, yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa, yo siento que ese señor tiene un deseo de que llegue el 16 de agosto y de salir corriendo. Incluso el ministro comenzó todo este proceso con una alocución entendible, valorada. Ya el ministro lo que hace es pelear y no le diga nada, ni le hagan preguntas, que tampoco quiere que le pregunten todos los días lo mismo. Ya él está cansado, ahogado, hastiado. Yo creo que el único momento de tranquilidad que él tuvo fue el otro día cuando abrazó al hijo por el nacimiento del nieto. Después, su lenguaje corporal lo delata cansancio con J, delata que es lo que quiere salir corriendo de ahí, buscar la manera. Y para colmo, hay gente que superiores que le dan boche. Entonces, imagínese usted. Me parece el ministro como un profesor el primer día de clases y conforme va transcurriendo el año se va incomodando. Sí. Así Muchacho, mismo. a mí cuando yo lo veo que él habla así, que hace así, ¿tú no lo has visto que él señala? Yo digo, bueno, ya. Vámonos a la portada de los periódicos. El periódico Listín Diario de la fecha quinto mes bajo el ataque del coronavirus, cumbre por pandemia, apoyan propuesta de Listín para encarar crisis. Ruegan por una prueba PCR. Largas filas se forman cada día frente al Laboratorio Nacional Dr. De Filló de personas que tratan de realizarse la prueba PCR para determinar si son positivos al coronavirus. Las mismas filas se forman para quienes van en busca de los resultados. El próximo canciller promete respeto a la Constitución sobre la nacionalidad para que se tranquilicen.
Roberto Álvarez respondió preguntas de los periodistas tras reunirse con el presidente electo Luis Se Abinader. regó él en un tuit porque dijeron que él iba a limpiar la Cancillería. Y él dijo, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que va a limpiar Cancillería. No, él no la va a limpiar. Él lo nombraron canciller, no fue conserje que lo limpiaron. Antes. No fue conserje. A él lo nombraron canciller. Él no va a limpiar la Cancillería. Él va a cancelar y va a poner su gente como hace todo el mundo. Compañeritos de la base que trabajaron. Digo, yo no sé si él es de la base, pero no creo que él sea de la base. Pero él no va a limpiar. No fue conserje. Oh, pero bueno. Editorial. La cumbre, un compromiso de todos y la apoyamos. Estados Unidos, Hillary Clinton está bajo investigación judicial. La Junta del Distrito sometida a presión por el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. Presidente Medina deja en operación planta de aguas residuales. Señores, cómo cambian la noticia. Miren el cuadrito que le tocó a esa inauguración de una planta tan importante. Y en el enfoque, Rafael Alburquerque, qué lástima, Danilo. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. El periódico Hoy dice en su portada, dolor de perder a su esposa. Starling Marte acude a Pastores y recibe mucho apoyo de sus amigos. Designaciones de Abinader. El físico nuclear Antonio Almonte será el ministro de Energía y Minas. El abogado Antoliano Peralta Romero irá a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Gobierno inaugura estación, depurará aguas residuales e industriales de 21 sectores. Ahí le dieron un chin más. Lo que tienen ante ustedes es una moderna planta de tratamiento que mejorará las condiciones de vida del activo más importante del país, su gente. Fueron algunas de las palabras expresadas por el mandatario. En el país, Díaz Rúa está interno en Santiago con COVID. Reformistas tributan honor a Joaquín Balaguer. ¿Por qué fue que se lo llevaron tan lejos? Oficina, es de esa zona, tengo entendido. Vive ahí en esa zona, no es aquí. Tengo entendido que es de ella. La esposa Oficina también está de interna. transición cambia de lugar. Hoy caerán lluvias locales en regiones. Otra escuela de periodismo radial tenía un estilo más cercano a la prensa escrita que a la radio. Como consecuencia de la crisis del coronavirus, la economía informal aumentará. Amable Aristi afirma que cuando llegó al Congreso hace 30 años ya era empresario. Resultados alentadores en Estados Unidos con ensayo en vacuna contra COVID-19. Canadá también ensayará con vacuna. Economía, estabilidad, remesas es una buena noticia, mientras Samaná y El Ceibo registraron contagios sorprendentes. En el boletín 117 hubo 799 casos nuevos de contagio, 7 nuevas defunciones para 910, 693 nuevos recuperados para 23.134, 1.302 nuevos descartados, 208 nuevos en aislamiento domiciliario y 109 menos 109 personas en aislamiento hospitalario. Es la información que trae el periódico Hoy en la República Dominicana. El periódico Diario Libre, en su edición de este miércoles 15 de julio, Pompeo felicita a Luis Abinader, elogia al pueblo por las elecciones. Danilo debe estarse incómodo por eso. Miner se desvincula de tarifas de colegios, dejan para el viernes coacción mano derecha del abusador, inauguran la planta depuradora de aguas residuales de la Sursa. Ay, Dios mío, este no le dio ni foto. Jochi Santos espera aprueben ley para la televisión. Habrá una liga de verano a nivel nacional. Comenzarán a cerrar negocios para evitar propagación del COVID-19. La noticia principal del Diario Libre. El ministro de Salud pidió a las autoridades policiales y militares actuar en consecuencia para impedir aglomeraciones de personas en ciertos lugares, especialmente los fines de semana. La cartera propondrá medidas adicionales para controlar la expansión del virus. Ayer se contaron 799 casos con 7 fallecimientos. Reconoció que falta realizar muchas pruebas. Turismo sigue sin levantarse, cae en un 60% en el primer semestre del 2020. Junta Central Electoral entrega certificados a presidente y viceelectos.
Remesas crecieron en un 25.7% en el mes de junio. Francia celebra su revolución. Ahí estamos viendo una foto en el momento en que aviones de la patrulla acrobática francesa tiraban humo azul, blanco y rojo, los colores de la bandera de su país, mientras volaban ayer sobre el Museo del Louvre en el desfile militar anual por el Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia. Estas son las principales informaciones del Diario Libre. No olvide que usted puede hacer un regalo especial a papá conectando siempre con las ofertas que tiene Viva. El periódico El Día tiene la información de que en las grandes ligas la pandemia arrincona la posibilidad de jugar, promoción del país y atraer inversiones, prioridades del canciller. Informa Roberto Álvarez, próximo titular. Niega que vaya a desacatar sentencia 168-13. Gobierno contempla solicitar nuevo estado de emergencia por COVID. PRM instruye a senadores en agenda común. Crisis del turismo amenaza con extenderse. Danilo inaugura planta de tratamiento. En el sumario, Pompeo llama a Abinader. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con él. Designaciones, Peralta y Almonte en consultoría y energía respectivamente. Llueven denuncias del conteo de Junta del Distrito Nacional. Estados Unidos, México y Canadá cierran sus fronteras. Es la información que trae El Día en este miércoles 15. Pasamos al Caribe. El periódico El Caribe, actuales y nuevas autoridades discuten futuro del año escolar. En la República Dominicana, el aumento de los casos del COVID-19 coloca a nuevas autoridades en la crítica circunstancia de decidir qué hacer con la apertura de clases. Luis Abinader despacha desde el hostal. Las remesas subieron un 25.7% en el mes de junio. Arrestan acusado de matar dirigente del PRM. Próximo canciller dice que dice que lleva tijera para cortar nómina. ¿Usted no ve que fue él que lo dijo? Bueno, por un lado dice que sí, por otro dice que no. Movilidad de COVID-19 sube, hospitales casi colapsan. Luis Abinader anuncia al consultor jurídico y al ministro de Energía y Minas. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. Finalmente, el Nuevo Diario dice que Pompeo reafirma compromiso de Estados Unidos de trabajar con el gobierno de Abinader. Buen signo, el editorial de Percio Maldonado. ¿De qué se tratará? En su interior lo dice. Continúan designaciones de funcionarios del nuevo gobierno, la imagen de Antonio Almonte y de Antoliano Peralta. En el mundo, América Latina y el Caribe superan a Estados Unidos y Canadá en muertes a causa del COVID. Anuncian cerrarán negocios donde se viole distanciamiento físico. Habrá multas económicas, ingresos por remesas en República Dominicana crecieron 25.7% durante junio, según informa el Banco Central. En La Toga, Poder Judicial prepara tribunales para realizar audiencias presenciales desde el próximo día 19 y Milagros Ortiz Bosch afirma la confirmación de Valdés Albizu en el Banco Central es mensaje de que el país está por encima de intereses particulares. Nos vamos a la pausa, mantenga la sintonía con nosotros.